Bien, buenas tardes. Mi nombre es Rocío Cardoso, pertenezco al grupo de gestión de Mediateca. Bienvenidos a este nuevo webinar del día de la fecha. Queremos agradecerles su participación de las diferentes actividades que se realizan a través de la plataforma de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, ya que hoy en día es una excelente vía de actualización en diferentes temas. Un agradecimiento especial a Muriel Cabrera, nuestra webmaster que coordina todas nuestras actividades. Y les recuerdo antes de comenzar que van a tener la opción de transmitir preguntas en forma escrita, las cuales van a ser retransmitidas al disertante a fin de ir interactuando sobre la temática de hoy. Vamos a presentar a nuestro disertante, el doctor Alejandro Videla, quien es candidato a magíster en efectividad clínica, profesor en atención médica primaria y medicina interna de la Universidad Austral, staff médico del Servicio de Neumonología del Hospital Austral, y miembro del Programa de Control de Tabaco del Ministerio de Salud de la Nación. Bienvenido, Alejandro. Hoy Alejandro nos va a presentar un documento que está publicado, un documento que está en constante modificación, que está publicado en la página de la AMR sobre orientaciones sobre tratamiento de COVID-19. Bienvenido, Alejandro, nuevamente, y te escuchamos. Gracias. Bueno, muchas gracias a Rocío por la presentación y gracias Muriel por el soporte técnico en todo esto. El objetivo de la presentación va a ser presentar estas orientaciones que preparamos desde la sección de infecciones de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria sobre determinados aspectos del tratamiento de la COVID-19. Obviamente hay algunos aspectos que no se van a cubrir, que son parte de lo que se cubrió o se presentó desde otras recomendaciones de otras secciones de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, y el objetivo de la presentación es, por un lado, contarles cómo fue que se desarrollaron estas recomendaciones, presentarlas, obviamente, y presentar su fundamento en la evidencia. En particular tenemos como dos grupos de recomendaciones, una sobre aspectos éticos generales del tratamiento en un escenario de incertidumbre terapéutica, y las recomendaciones terapéuticas que versan sobre corticoides sistémicos, antivirales, tratamientos inmunomoduladores, profilaxis antitrombótica, antibiótico-terapia y algunos aspectos referidos a ventilación mecánica y manejo de pacientes críticos. Y contarles algunas cosas del proceso, del paso de la evidencia a las recomendaciones. Para esto nosotros nos basamos en el GRADE. El GRADE es una colaboración internacional que es la más aceptada en cuanto a cómo se generan guías de práctica clínica, y el GRADE ha sido utilizado en neumonología ampliamente. Creo que todos ustedes están familiarizados con guías hechas con esta metodología, y a nivel local también se ha hecho bastantes guías también con esta metodología. Y el escenario de pandemia nos pone un poco, nos presenta un desafío nuevo, porque la comunidad científica, lo mismo que la población general, las personas que toman las decisiones de salud, están inundados por un montón de información que proviene de un montón de fuentes, y en este escenario es muy importante, o más importante que nunca, la seriedad metodológica, sobre todo por la velocidad con la que se genera la información, con la frecuencia con la que vemos información que tiene problemas metodológicos, o información que directamente es desmentida o retirada de la literatura. Entonces, en ese escenario uno tiene que estar preguntándose las limitaciones de los estudios, si hay consistencia entre los resultados de estudios, si los resultados son precisos, que también se aplica a nuestra evidencia, a nuestra propia población, a las intervenciones y a los resultados, si son comparables a lo que vemos en nuestro medio, si se nos escapa alguna investigación relevante cuando tratamos de generar una recomendación, y si hay problemas, por ejemplo, con el tamaño del efecto, o si hay relación entre dosis y respuesta. Entonces, bueno, siempre se les pide a las personas que evalúan la evidencia, que evalúan la recomendación, no solo que evalúen la evidencia, sino que también vean un poquito el balance entre beneficio y daño, qué impacto puede tener esto en la distribución de los recursos, en los costos, si sería aceptable para los pacientes, si puede haber intervenciones que pueden cerrar muy bien desde el punto de vista de la evidencia, pero no ser aceptables para los pacientes, si realmente se pueden llevar a la práctica, y si son si hay posibilidad de darlas de manera equitativa. En el tiempo de pandemia, obviamente, hay que hacerlo con
partiendo de la evidencia que exista, que a veces puede ser directa, o sea, a partir de estudios realizados sobre la COVID, y en este escenario de pandemia se ha recurrido mucho a evidencia indirecta, evidencia que se generó el escenario de las epidemias por coronavirus, por SARS y por MERS previamente, y quizá lo más importante es ser transparentes en mostrar cómo es nuestro proceso de elección, de toma, de configuración de las recomendaciones. Hay 4 tipos de respuestas. Nuestra respuesta fue relativamente rápida, porque hemos trabajado más o menos en 2 semanas, 3 semanas, yo diría un mes más o menos, hasta que tuvimos un conjunto de recomendaciones que pudiéramos publicar. Obviamente esto no nos dio tiempo para generar revisiones sistemáticas de la literatura propias, pero sí, afortunadamente, teníamos mucha información de revisiones sistemáticas publicadas por distintos grupos internacionales, y eso nos ha permitido poder generar recomendaciones con un grado de certeza bastante aceptable, aunque obviamente con las limitaciones que vamos a ir describiendo en cada uno de los pasos. Este es el equipo elaborador, en donde nos dividimos un poco en 2 grupos, un grupo más dedicado a evaluar la evidencia y a escribir las recomendaciones y a ver también un poco lo que hablábamos antes, los costos, la aceptación por parte de los pacientes, la posibilidad de dar estas intervenciones con equidad, y un grupo en donde, digamos, todos estos pertenecemos a la sección de infecciones, y hay otro grupo en donde lo que ha hecho más bien es como panel de expertos, votar para elegir, para aceptar o no aceptar las recomendaciones. Nosotros incorporamos, aparte de los miembros de la sección de infecciones, a la doctora Caseta, que es tiene bastante experiencia en la generación de guías con el sistema Grady, que nos ha enriquecido bastante el proceso metodológico de generación de estas recomendaciones. Entonces, para ello, nosotros planteamos a los miembros de la sección de infecciones de la AMR, plantearon la metodología y los alcances de las guías que íbamos a realizar, de las orientaciones. También nuestra pregunta planteaba sobre la atención médica de casos ambulatorios e internados confirmados de COVID y sobre su marco ético. Los destinatarios eran los profesionales de la salud respiratoria, comunicadores, autoridades sanitarias, industria farmacéutica y entes reguladores, y la bibliografía la trajimos tanto de PubMed como de Google Scholar. Entró por primera vez en la búsqueda Medrib X, que ustedes lo conocen, es un repositorio de papers todavía no, a los cuales no han sido todavía sometidos a referato o están siendo sometidos a referato, buscadores genéricos de Internet y fuentes informales. Acá aportó mucho el seguimiento de cuentas de expertos en Twitter. Se priorizó la inclusión de revisiones sistemáticas, ensayos clínicos controlados aleatorizados y guías de práctica clínica, y se realizó la valoración de la evidencia y la presentación para su adopción acorde a la pregunta PICO, que tiene como 4 partes: población, intervención, comparación y resultados o desenlaces. Para la ponderación de la calidad de la evidencia, tomamos estos elementos, como yo explicaba antes, del sistema GRADE. No usamos un GRADE pleno, porque los tiempos no nos daban y la complejidad del GRADE no lo permitía, pero estamos incorporando más elementos a medida que vamos avanzando. La pregunta clínica fueron cuáles fueron los tratamientos efectivos y seguros para la infección de SARS-CoV-2 en personas internadas y ambulatorias en presencia de una ausencia de distrés respiratorio del adulto, y trabajamos inicialmente con 5 guías de práctica clínica, lo que hemos hecho un proceso de adaptación y adopción de recomendaciones, que es lo que los inventores del GRADE llaman adolopción. Es una palabra extraña que han inventado, pero básicamente es una combinación del proceso de adaptación a nuestra realidad local y de adopción de las recomendaciones previamente emitidas. Y usamos 5 guías de práctica clínica básicamente: la de la Canadian Medical Association, la de la campaña para la supervivencia de sobrevivir a la sepsis, la de la IRSA, de la Sociedad Americana de Infectología, el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, y el grupo de tareas de la asociación de la ATS, de la American Thoracic Society. Las intervenciones que valoramos fueron corticoides sistémicos, lopinavir, ritonavir, hidroxicloroquina, remdesivir, plasma de convalecientes, profilaxis antitrombótica, antibióticos, estrategia ventilatoria y el uso de membrana de oxigenación extracorpórea. Después, cuando lleguemos al final, les voy a contar un poco, estamos pensando si vamos a trabajar sobre nuevas, incorporar
nuevas intervenciones. Los desenlaces que evaluamos fueron mortalidad y estadía hospitalaria, requerimiento de oxigenoterapia y presencia de eventos adversos como críticos, e importantes también mejora de curva térmica, aumento de la saturación de oxígeno medido por oximetría, el aumento de la depuración viral, mejoría de los síntomas, la cura virológica y la mejoría radiológica. Hay 25 expertos de la sección, ponderaron las recomendaciones de manera virtual mediante un formulario utilizando Google Forms el 16 de mayo, aunque la búsqueda bibliográfica la mantuvimos abierta después de eso para ver si las recomendaciones seguían siendo válidas, y ahí hubo un ida y vuelta interesante sobre una de las recomendaciones sobre el que vamos a volver. Para la adopción, cada recomendación debía alcanzar a menos un 70% de acuerdo, y en las recomendaciones con riesgo de baño, el sistema GRADE admite que con baja o muy baja calidad de evidencia se recomienda incluso fuerte en contra. Estas guías, como tienen vida propia, las consideramos unas guías vivientes, han sido subidas y ustedes van a tener acceso a un sitio dentro del sitio de la página de la MR, donde ustedes van a poder visitar cada una de las secciones, y las secciones están todas abiertas por separado para que nos den la posibilidad de actualizarlas cada vez que lo queramos. Aquí quiero agradecer tanto el impulso que le dio a esto Susana Luning desde la presidencia de la asociación, Carlos Luna desde la sección, y a Muriel Cabrera por el trabajo de tiempo récord que hizo para poder generar este micrositio, que ustedes lo van a poder consultar y del que espero que ustedes nos puedan mandar recomendaciones, sugerencias, preguntas o propuestas de mejora. Entonces, para empezar, las primeras recomendaciones de aspectos éticos fueron escritas en el momento en que veíamos una gran proliferación de conductas clínicas que no estaban avaladas por la evidencia científica y que no se tomaban en el contexto de ensayos clínicos controlados. Entonces, quisimos primero insistir en que un tratamiento médico tenía que solamente se podía prescribir en ausencia de incertidumbre terapéutica, de clinical equipoise, es decir, de ausencia de dudas sobre el tamaño del efecto. Y si no teníamos esas pruebas científicas, si no teníamos evidencia, o bien se incluye como un ensayo clínico autorizado, o bien como un uso compasivo. Pero en los dos casos la persona el paciente que va a recibir este tratamiento tiene que dar su consentimiento informado. Y las condiciones compasivas, de base, implican que no hay un grupo de personas que no hayan recibido esa medicación y que actúen como grupo control. Entonces, no es aceptable que nadie, autoridades médicas, medios, autoridades sanitarias, proclamen eficacia y digan, nos está yendo muy bien administrando tal droga o tal medicamento, tal intervención, si no tienen un grupo control. Y no debería ni publicitarlos, ni proclamar eficacia, ni proclamar seguridad, hasta que no hayan existido estos estudios concluyentes. El panel vio que esta situación ética se aplicaba a la situación creada por COVID, que era importante señalar la necesidad de los ensayos clínicos y la posibilidad de uso compasivo, pero que el uso compasivo no nos permitía proclamar ni eficacia ni seguridad, y que debía haber algunas características como urgencia, riesgo de vida, falta de otras opciones, y esas opciones en muchos casos provienen de tratamientos aprobados para otros fines, y ahí hubo un consenso bastante claro a favor. Empezamos con los corticoides sistémicos, empezamos recomendando, según una recomendación fuerte en contra, no usar corticoides sistémicos en los pacientes con COVID-19 que son internados en unidades de terapia intensiva o en sala general con neumonía, si no tienen distrés respiratorio, porque podría aumentarse la mortalidad con la administración de los corticoides. Esto parte de la evidencia que es sumarizada, por ejemplo, por la guía canadiense, que informa 2 estudios observacionales de muy baja calidad con mayor mortalidad en pacientes con COVID-19 tratados con corticoides. IRSA coincide en que no se puede metaanalizar 4 estudios observacionales con gran variabilidad. La evidencia indirecta proveniente de la epidemia de MERS y de SARS muestra que los corticoides se asociaron con mayor tiempo de eliminación viral, y en el caso de otra evidencia indirecta, que es la de influenza, se asociaron a mayor mortalidad, y Surviving Sepsis Campaign incluyó un metaanálisis sobre neumonías virales por influenza y coronavirus, y también encontró asociación con mayor mortalidad. Entonces acá, un poco de acuerdo con 4 de las guías evaluadas, una de las guías no emitió opinión, ni a favor ni en contra, el panel, como vamos a ver más adelante, votó a favor de
recomendación. En cuanto a los pacientes que tienen distrés, que es una población distinta y definida por una PAFI menor de 200, la administración de corticoides sistémicos podría reducir la mortalidad y acelerar la mejoría de sidro y de saturación con regímenes con metilprednisona de 40 miligramos endovenoso durante 10 días o 1 a 2 miligramos kilogramo día endovenoso durante 5 a 7 días. La recomendación es condicional a favor y la calidad de evidencia baja o muy baja por provenir de estudios observacionales y de evidencia indirecta. Acá la evidencia fue un estudio observacional pequeño en donde metilprednisolona se asoció a menor riesgo de muerte, otro estudio observacional donde la metilprednisolona se asoció a menos días de fiebre y de oxigenoterapia y mejoría radiológica, evidencia indirecta de un metaanálisis de distrés en SARS, MERS e influenza que encontró que los corticoides podrían reducir la mortalidad cuando se daban a pacientes distresados y podrían también disminuir la duración de RM en más de 4 días. Se incluyó dentro de las opciones, esto en los comentarios, la posibilidad de usar dexametasona, que recientemente en un estudio de distrés respiratorio se ha podido usar adecuadamente. Una revisión sistemática que no presentó resultados sumarios y que encontramos en nuestra búsqueda de la literatura, encontró que no hay sustento para el uso rutinario de corticoides en distrés, pero que la metilprednisolona podría disminuir la mortalidad en formas graves. Y en este sentido, Canadá, Survival Services Campaign e ITSA están de acuerdo, aunque ITSA en particular restringe el uso de corticoides en distresados solamente para el contexto de ensayos clínicos aleatorizados, y la guía del NIH y de ATS no emiten opinión ni a favor ni en contra. El panel pensó que en el caso de ausencia de distrés había un balance demasiado estrecho entre beneficios y riesgos, pudiendo aumentar el daño, pero en presencia de distrés este balance es favorable para su uso en formas graves, y por eso se obtuvo consenso en recomendar fuerte en contra para los pacientes que no tenían distrés y condicional a favor en los pacientes que sí tenían distrés. Para el caso de los antivirales, este es uno de los campos obviamente más controversiales y más complicados. Para el caso empezamos con lopinavir en pacientes que tienen enfermedad grave, pacientes que están internados con neumonía grave o que tienen factores de riesgo como edad más de 60, diabetes, enfermedad cardiovascular, enfermedad renal crónica, EPOC, enfermedad estructural de pulmón o inmunokompromiso. Y acá la recomendación, en realidad no se emitió una recomendación, no hay una recomendación, no existe evidencia ni para sugerir ni para que desaconsejar el uso del lopinavir y ritonavir para reducir mortalidad, estadía hospitalero, prevención a distrés. La calidad de evidencia fue muy baja por provenir de ensayos clínicos aleatorizados como un serio riesgo de sesgo, imprecisión y estudios observacionales. Acá quiero hacer notar que esta ausencia de recomendación después fue el Ministerio de Salud de la Nación actualizó sus recomendaciones después que la guía de AMR y coincidió en no recomendar, o sea, mejor dicho, en ausencia de recomendación. No se recomienda a favor ni se recomienda en contra. Acá la evidencia que encontramos fue un ensayo clínico de lopinavir, ritonavir contra placebo en pacientes graves, que aunque mostró que una mortalidad menor en el grupo tratado, a la estadía hospitalaria se redujo también, un 2% de disminución de la mortalidad, un día de disminución de estadía hospitalaria y menos de 5 días de estadía en UTI, pero había riesgo de sesgo porque no era doble ciego y no cumplía con el tamaño óptimo de información. Acá podemos ver que si lo vemos desde el punto de vista de estadísticamente significativo, el impacto sobre mortalidad no es estadísticamente significativo. Un ensayo clínico aleatorizado con un número de casos muy bajo comparó lopinavir, ritonavir con arbidol, no permitió evaluar impactos sobre depuración viral y sobre progresión a enfermedad grave y se toman los mismos recaudos que tomamos con el anterior, que no se cumplía el tamaño óptimo de la información. Un estudio observacional encontró que lopinavir, ritonavir podría aumentar la depuración viral el día 23, y acá la única guía que, digamos, estaba a favor en ese momento de no recomendar el lopinavir, ritonavir o de no emitir una recomendación era ATS, y Canadá, NIH, Survival Services Campaign e ITSA podían, no coincidían o bien recomendaban en contra, o en el caso de ITSA recomendaba a favor, pero solamente como ensayo clínico aleatorizado. Para los pacientes leves, se sugiere directamente la recomendación que se emitió desde el panel fue no usar el tratamiento con lopinavir, ritonavir en pacientes ambulatorios o internados que no tuvieran ni neumonía grave ni factores de riesgo. La evidencia también baja o muy baja por provenir de un ensayo clínico con serio riesgo de sesgo, imprecisión y de estudios observacionales. Acá coincidimos con la guía de ITSA que permite su uso, pero solo como ensayo clínico, y la de Canadá y NIH, Survival Services Campaign, que está recomendando en contra, y ATS se abstuvo de emitir opinión.
Acá también, la evidencia analizada para el panel fue insuficiente para recomendar en pacientes graves y se mantiene la búsqueda abierta para ver si tenemos mayor información, porque en general el panel sintió que no recomendar ni a favor ni en contra, la ausencia de recomendación, de alguna manera dejaba desprotegido al equipo de salud para no darle una buena orientación. Entonces, el feeling de todo el panel fue siempre tratar de dar una recomendación a favor o en contra si era posible. En los pacientes no graves o sin factores de riesgo, el balance era demasiado estrecho entre beneficios y riesgo y se consideró unánimemente recomendar condicional en contra. Los pacientes con COVID, el uso de hidroxicloroquina fue la recomendación que más trabajo nos dio. Ustedes estarán al tanto y ahora lo vamos a recordar. Empezamos primero con los pacientes graves, que definimos factores graves, neumonía grave y factores de riesgo igual que la de lopinavir, y sugerimos no usarla porque podría aumentar el riesgo de mortalidad y efectos adversos serios como arritmias, emitiendo una recomendación condicional en contra por calidad de evidencia baja que proviene de estudios observacionales. Canadá ya había evaluado 2 estudios observacionales con 181 casos graves y 255 de otras severidades, y vieron una asociación de mortalidad, una asociación con mayor mortalidad, con un riesgo, un 48% de aumento de riesgo, aunque podemos considerarlo no significativo desde el punto de vista estadístico, y con un 43% de aumento de riesgo de ARM, otra vez también no estadísticamente significativo. Canadá terminaba recomendando en contra. 2 estudios observacionales no encontraron asociación con peor evolución, pero sí en la presencia de administración concurrente de acitromicina, riesgo de paro cardíaco. Los estudios eran solamente observacionales. Una revisión sistemática de 7 ensayos clínicos que permitió metanalizar 3 ensayos clínicos. Hidroxicloroquina parece haberse asociado con menor progresión radiológica, pero no presentó asociaciones que no tuvieron significación estadística, tanto con la cura virológica como la muerte o en el empeoramiento clínico o progresión a enfermedad grave y efectos adversos, es decir que no podíamos afirmar ni beneficio ni ausencia de riesgo. La IRSA, también usando 2 ensayos clínicos, los provenientes de China, encontró una imprecisión estadística para la presencia de menor progresión radiológica y de depuración viral, mayor proporción de mejoría clínica para la hidroxicloroquina. La calidad de evidencia fue baja por imprecisión, no cumplía con el tamaño óptimo de información y evidencia indirecta, porque los estudios eran incluían casos predominantemente leves y acá estábamos recomendando para graves. A su vez, había signos de preocupación. Un ensayo clínico que comparó dosis altas de cloroquina contra baja dosis fue suspendida por mayor mortalidad en las altas dosis. Otro ensayo clínico a altas dosis que, comparado con el cuidado estándar en pacientes leves y moderados, no encontró beneficio para la negativización de la PCR. Un ensayo clínico de muy pocos casos que comparó hidroxicloroquina con lopinavir y ritonavir sin encontrar diferencias en negativización de la PCR, mejoría radiológica o alta hospitalaria. En este sentido coincidió Canadá. IRSA mantiene todavía que se puede dar en el contexto de ensayo clínico, ATS afirma que se puede dar con múltiples recaudos, y TLNIH y la Surveillance Campaign no emitían recomendación ni a favor ni en contra. Se sugiere en los pacientes leves el no uso, se sugiere en contra, una recomendación condicional en contra en los pacientes leves, sin neumonía grave, sin factores de riesgo, la calidad de evidencia baja o muy baja por provenir de ensayos clínicos con serios riesgos de sesgo, imprecisión y evidencia indirecta. Acá ECA resume los resultados de los 240 pacientes no graves, incluidos en 3 ensayos clínicos que tienen serias limitaciones. Acá no se encontró efecto o sería muy pequeño, tanto en divulgación viral, progresión de enfermedad grave o recuperación al 7º día. Otros estudios de intervención no permitieron obtener conclusiones por limitaciones metodológicas, como la falta de grupo control o el bajo número de casos. Una vez más, coinciden todas tanto la IRSA como la canadiense, NIH y ATS coinciden en esta recomendación en contra, y la Surveillance Campaign no aborda el tema, es una guía de pacientes graves. Acá la hidroxicloroquina, como decíamos, dio bastante trabajo, primero porque la evidencia en neumonía grave o internados con factores de riesgo había mucha incertidumbre con posibilidad de daño serio. Y después, en su momento, nos pasó lo que le pasó a todo el mundo, incluyendo la OMS, que hubo una publicación de un gran registro que mencionaba un riesgo aumentado de mortalidad, que fue retractada por no poderse corroborar la fiabilidad de sus datos, la famosa publicación de Lancet. Aún
el panel, y en esto se hizo un ida y vuelta rápido de consulta al panel, se consideró que aún sin ese estudio, la posibilidad de daño ya estaba expresada por la evidencia, por lo cual la recomendación siguió en pie. Y en pacientes ambulatorios internados sin neumonía grave también encontramos esta incertidumbre con balance estrecho entre beneficios y riesgos con posibilidad de daño, con lo cual se alcanzó consenso recomendar condicional en contra en los dos casos, tanto pacientes graves como pacientes leves. Remdesivir se sugiere su uso dentro del contexto de realización de ensayos clínicos aleatorizados en pacientes con neumonía grave, porque podría disminuir el tiempo a la mejoría y a la mortalidad. El panel hace notar la ausencia de disponibilidad de esta droga, con recomendación condicional a favor, y calidad de evidencia baja por riesgo de sesgo por pocos ensayos clínicos e imprecisión. Aquí tenemos los resultados de un ensayo clínico que comparó Remdesivir contra placebo. Remdesivir podría reducir en 2 días el intervalo a mejoría clínica, 21 días contra 23 días en el grupo control, y el efecto era un poco mayor si se iniciaba antes de los 10 días. Un estudio de 1.063 pacientes internados con compromiso pulmonar, Remdesivir comparado con placebo disminuyó 4 días el tiempo a la mejoría clínica. Una vez más acá no hubo un efecto estadísticamente significativo. La mortalidad disminuyó en un 4%, también el efecto no es estadísticamente significativo, es 7,1 versus 11,9%. Los efectos adversos serios fueron 27% en el grupo placebo y 21% en el grupo tratado. Y se hace notar que la FDA ya había autorizado su uso como decisión de urgencia en pacientes adultos y pediátricos con enfermedad grave, definida por desaturación menos de 94% de aire ambiente, o que requieren oxigenoterapia, ARM o oxigenación con membrana extracorpórea. La guía coincidente fue la del NIH, hubo 3 guías que no emitieron juicio, la de Surveillance Disease Campaign, ATS e ITSA, y la de Canadá no abordó el tema. El panel, de acuerdo con la evidencia analizada, y aunque no esté disponible en nuestro país, reconoció que era importante mantener la posibilidad de que se usara la droga dentro de ensayos clínicos como el Solidarity, que tiene centros incluidos en Argentina, y por eso se recomendó condicionar a favor en el contexto de ensayo clínico. Tratamiento inmunomodulador, plasma convaleciente, se sugirió su uso en el contexto de ensayo clínico en pacientes críticamente enfermos, con el fin de disminuir la mortalidad, mejorar síntomas clínicos y producir cura virológica. Recomendación condicional a favor, calidad de evidencia muy baja porque proviene de estudios observacionales. Acá tenemos una revisión sistemática de 5 estudios observacionales que no pudieron ser resumidos o metaanalizados, aunque el plasma de convalecientes podría disminuir la mortalidad, aumentar la concentración de anticuerpos y la depuración viral y mejorar clínicamente a los pacientes. ITSA, tomando 15 casos incluidos en 2 series, infirió un beneficio potencial de mortalidad del 30%. ITSA está a favor, digamos, del uso de plasma, Canadá en contra, Surveillance Disease Campaign en contra, NIH no emitió juicio y ATS no abordó el tema. El panel, con evidencia muy baja en su calidad, consideró que había un posible beneficio y por eso se causó consenso recomendarlo en el contexto de ensayos clínicos. Anticoagulantes, se sugirió con recomendación condicional a favor el uso de profilaxis antitrombótica en pacientes con COVID que requieran oxigenoterapia, que presenten valores aumentados de dímero D, creatinina o proteína C reactiva para prevenir las complicaciones tromboembólicas con calidad de evidencia baja por provenir de estudios observacionales. Acá partimos de muchos reportes en la literatura, tanto de presencia de alteraciones de la coagulación, con modificaciones del dímero D, de la degradación del productos de degradación del fibrinógeno y fibrinógeno, la frecuencia de trombosis venosa en series de casos clínicos internados en terapia intensiva. 2 estudios observacionales que encontraron menor mortalidad en pacientes que recibieron heparina a dosis profilácticas y que tenían aumento de dímero D o escalas elevadas de riesgo de coagulopatía. Otra cohorte en la que también hubo menor mortalidad en pacientes que recibieron anticoagulantes o que estuvieron ventilados y recibieron anticoagulantes. Y un poco la impresión era que en los pacientes internados en UTI había bastante consenso con respecto al uso de anticoagulantes, ya estaba en las guías del ministerio, pero no tanto para los pacientes fuera de la terapia intensiva. Acá NIH no recomendaba en ese momento que la profilaxis fuera distinta de lo que habitualmente se hacía con cualquier paciente internado. Canadá, ITSA, ATS y Surveillance Disease Campaign no recomendaban esto. La evidencia fue vista
presentada como baja para la profilaxis antitrombótica, pero el beneficio parecía superar los riesgos y se recomendó condicional a favor. Después de que preparamos esta recomendación, surgieron tanto una guía de la British Thoracic Society como de la American College of Physicians, una guía local preparada por distintos equipos de Argentina, y creo que esta recomendación es una de las que está en proceso de revisión, pues probablemente ampliemos la recomendación a más pacientes. Ese es un trabajo que todavía estamos realizando. En cuanto a antibióticos, se recomienda el uso de antibióticos acorde a la guía de neumonía adquirida de la comunidad en pacientes internados o ambulatorios que tengan sospecha o confirmación de COVID y neumonía, con el objetivo de reducir la mortalidad. La recomendación es fuerte a favor y la calidad de evidencia es moderada, porque proviene de la evidencia indirecta de los ensayos clínicos aleatorizados y estudios observacionales previos. Acá, en realidad, la evidencia viene de las guías de neumonía, que recomiendan administrar antibióticos empíricos a pacientes con neumonía de causa no aclarada. No tenemos evidencia concluyente sobre la frecuencia de infección por SARS-CoV y otros patógenos, y la combinación de confirmación de COVID no descarta que haya otro patógeno. Por lo menos la coinfección bacteriana está reportada frecuentemente en MERS y en neumonía por influenza, y en ese sentido coincide la Survival Sepsis Campaign, pero no emite juicio en NIH. Canadá, ATS e IRSA no abordan el tema. El panel alcanzó consenso recomendar fuerte a favor, extrapolando la evidencia de situaciones comparables, aunque se espera que el beneficio supere los riesgos. Hay algunas recomendaciones sobre pacientes críticos, ya para ir cerrando un poco esta presentación. Una de ellas es el uso de bajos volúmenes corrientes, que se recomienda en pacientes en RM, el uso de bajos volúmenes corrientes, a 4 o 8 mililitros kilo de peso predicho en vez de volúmenes corrientes más altos para disminuir la mortalidad. La recomendación es fuerte a favor y la calidad de evidencia moderada por provenir de evidencia indirecta de ensayos clínicos con pacientes distresados. Una revisión sistemática encontró en pacientes distresados asociación entre el grado de reducción de volumen corriente y la mortalidad. Survival Sepsis Campaign hizo un análisis de revisión sistemática propio de 5 ensayos clínicos, en los cuales reportó una reducción de mortalidad hospitalaria con el uso de ventilación a bajo volumen corriente. NIH recomienda usar la misma estrategia de distrés que se usaría en cualquier otra neumonía viral. Y acá coincidirían Survival Sepsis Campaign en NIH, y 3 guías no emitían opinión, no abordaban el tema, perdón, no tocaban directamente. El panel acordó el análisis realizado de la evidencia, se alcanzó consenso en recomendar fuerte a favor. El uso de PIP elevada, una estrategia de presión positiva al final de inspiración mayor de 10 centímetros de agua, también es recomendada, en vez de PIP más baja, con el aviso de que una PIP elevada podría, si se usa, hay que controlar el riesgo de desarrollo de barotrauma. La recomendación es condicional a favor, y la calidad de evidencia también es moderada, porque proviene de evidencia indirecta de ensayos clínicos con pacientes estresados por otras causas. Ahí se cita una revisión sistemática de pacientes distresados cuya oxigenación respondía favorablemente al incremento de PIP, y la PIP elevada disminuye la mortalidad hospitalaria, disminuyó en esta revisión sistemática. Acá coincidieron tanto NIH como Survival Sepsis Campaign, hubo 3 guías que no tocaron el tema, y acá, como decíamos, en pacientes moderados a severos distresados, se acordó la evidencia. El panel también hizo notar que las técnicas de RM son dinámicas, que se tienen que ajustar respecto a cada paciente. Ahora está sobre la mesa la discusión acerca de distintos fenotipos de distrés en los pacientes con COVID, por lo cual se alcanzó consenso recomendar condicionar a favor y manteniendo un poco la búsqueda abierta para la aparición de nueva evidencia. En cuanto al decúbito prono, se sugiere el uso de ventilación de decúbito prono para pacientes con hipoxemia refractaria y neumonía por COVID, con distrés moderado a severo. La recomendación es condicional a favor, y la calidad de evidencia es moderada porque también proviene de evidencia indirecta de ensayos clínicos en pacientes distresados por otras causas y de estudios observacionales en distresados con COVID. NIH recomienda usar la ventilación de cúbito prono entre 12 y 16 horas diarias por el beneficio demostrado en distrés, y reporta que se ha usado hasta en 11% de casos en COVID con alguna respuesta favorable. Una revisión sistemática de ensayos clínicos de distrés por otras causas demostró que, realizada al menos por 12 horas, la maniobra de cúbito prono disminuye la mortalidad, y por ello coinciden tanto NIH, ATS y Survival Sepsis Campaign en recomendar esta intervención. Canadá e IRSA no tocan el tema, y lo que el panel observó es que, a pesar de la evidencia de posible beneficio, se reconoció que era una intervención dificultosa, que sobrecargaba al personal de enfermería y que no era una maniobra exenta de riesgos, pero se tuvo consenso en la recomendación condicional a favor.
el uso de membrana de oxigenación intracorpórea, de ECMO, como opción en pacientes con hipoxemia refractaria por debida a neumonía por COVID, con distrés moderado severo, se agregó como una opción. Si la ventilación mecánica en decúbito prono falla, porque podría disminuir la mortalidad, la recomendación también es condicional a favor. La calidad de evidencia baja por provenir de evidencia indirecta de ensayos clínicos con riesgo de sesgo en pacientes con distrés. Se ha reportado el uso de oxigenación extracorpórea en COVID-19 y en MERS. En MERS se disminuyó la mortalidad con su uso. Una revisión sistemática mostró reducción de la mortalidad a 60 días con el uso de ECMO, haciendo notar un mayor riesgo de sangrado, por lo menos clínicamente importante, y coincidieron tanto la Surveillance Campaign como la ATS en la recomendación. NIH no emite juicio y Canadá e ITSA no abordan el tema. El panel acordó con la evidencia en pacientes con hipoxemia refractaria. También hizo notar el panel que la disponibilidad de ECMO no es generalizada y se aceptó, causó consenso recomendar condicional a favor. Ahora es donde estamos trabajando, como decíamos, la guía está viva, la vamos a seguir manteniendo viva en función de la urgencia que implica el tratamiento de estos pacientes y por la velocidad y la novedad que tenemos. Vamos a incorporar probablemente otras guías, estamos por incorporar la guía de la OMS, que se actualizó recientemente. Vamos a incorporar o consultar a especialistas en otras áreas para algunos aspectos concretos. Estamos revisando, como decía yo recién, la recomendación de anticoagulación, que probablemente tengamos que hacer una recomendación más amplia. Y estamos viendo qué evidencia nueva tenemos. Entre ellas, nuestra vigilancia de recomendación de evidencia incluye un ensayo clínico que mostró más o menos efecto similar entre el uso de remdesivir por 5 días contra 10 días. Un ensayo que mostró que no pudo demostrar claramente beneficio del uso de plasma de convalecientes contra el cuidado habitual. Es un ensayo clínico aleatorizado que debió ser suspendido por no conseguirse el número previsto de casos. Los resultados muy preliminares del ensayo Recovery, que es un ensayo clínico de hidroxicloroquina realizado en Inglaterra, que no mostraron beneficio clínico del uso de hidroxicloroquina en pacientes internados. Un estudio pragmático de corticoides sistémicos, en el cual en una terapia intensiva se usaron primero los corticoides, primero no se usaron corticoides, después sí se usaron, lo que se hicieron fue hacérselo a ningún paciente primero y después a todos, y encontraron beneficio en el uso. Y series de casos clínicos sobre decúbito prono, que se han publicado hace muy poquito 2 series de casos, una con BNI y otra con RM, que ha mostrado beneficio, y la incorporación de otras intervenciones. Entonces, bueno, agradecerles mucho la atención en este rato y que quedamos un poco abiertos a discutir qué dudas o aspectos vale la pena clarificar o charlar. Muchísimas gracias, Alejandro. La verdad que excelente tu presentación. Digamos, la redacción de este documento sobre orientaciones terapéuticas, la verdad que tiene gran validez y es un documento muy interesante que está disponible para todos los socios de la AMR, donde pueden consultarlo, transmitir las inquietudes a la sección. Y más que nada porque lo que es terapéutica hoy por hoy en COVID es una temática que está en constante modificación. Así que, bueno, la verdad que felicitaciones a la sección porque está haciendo un gran trabajo. Bueno, comenzando un poco con las preguntas, paso a iniciar la ronda de preguntas. Todos los que quieran participar pueden ir escribiendo las preguntas y las vamos retransmitiendo a nuestro disertante. Va la primera, Alejandro. En casos graves, pacientes que están en asistencia respiratoria mecánica, ¿cuál crees que es la combinación de tratamiento o combinación terapéutica o lo que se dice como tratamiento estándar más usado, de acuerdo a la experiencia que están realizando ustedes en la institución donde trabajas? Ok, nosotros en la Austral empezamos trabajando, en este momento estamos usando corticoides sistémicos. Empezamos usando, como había recomendado en un principio el Ministerio, la combinación de lopinavir y hidroxicloroquina. Después, bueno, un poco nos pasó lo mismo que se ha visto en todos lados. El protocolo hospitalario terminó descartando la utilización de antivirales por la falta de evidencia y el riesgo de efectos graves. Tuvimos pocos casos, ahora sí, ahora tenemos más casos. En este momento tenemos 3 pacientes ventilados en la terapia intensiva.
y en este momento lo que estamos usando son corticoides sistémicos y estamos evaluando la posibilidad de agregar plasma de convaleciente, que en este momento estamos con alguna dificultad logística de poder agregarlo, y de cúbito prono, esas tres cosas, de cúbito prono, corticoides sistémicos, y estamos evaluando la posibilidad de plasma de convaleciente. No estamos en este momento indicando antivirales, incluso en los pacientes críticos. Bien, perfecto. Antes de continuar con las preguntas, le queremos dar la palabra a Susana Luni, nuestra presidenta, que está presente en el webinar de hoy. Bienvenida, Susana. Hola, Rocío, muchísimas gracias. ¿Cómo están ustedes? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Ale, bueno, muchísimas gracias, como siempre, tan dispuesto. Además, sos nuestra actualización permanente, así que muchísimas gracias. Felicitaciones a toda la sección por el esfuerzo, felicitaciones por este espacio inédito para nosotros de actualización permanente en la página web. La verdad que es un lujo, les agradecemos mucho, agradecemos, bueno, particularmente el esfuerzo de todos. Te voy a hacer una pregunta desde lo emocional, como aprendimos en el webinar con CEPA. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué crees vos hacia dónde vamos con el tratamiento? A ver, yo creo que la mayor promesa la tenemos con Remdesivir, y vamos a tener un problema con demostrar algún efecto fuerte de Remdesivir. Es decir, hoy salió un comentario en JAMA, justamente haciendo notar que la mortalidad que está hospitalaria del COVID está entre un 5 y un 10% según las series internacionales. Entonces, para poder capturar en un ensayo clínico un efecto demostrable en mortalidad, tenemos que alcanzar un número necesario para tratar de entre 10 y 20 pacientes tratados para evitar una muerte. Eso implicaría en cada ensayo clínico tener una cantidad de pacientes muy grande que no se está consiguiendo alcanzar en el resto en varios países del mundo, afortunadamente por la calle, porque están saliendo del pico. Entonces, creo que vamos a un escenario en el cual vamos a tener que usar lo que tenga menos evidencia de daño y alguna evidencia de beneficio, que en este momento creo que tenemos, para el Remdesivir principalmente, secundariamente para el plasma de convaleciente, y tenemos más beneficio, creo, y poco riesgo con el uso de la profilaxis antitrombótica. Creo que el estándar de cuidado va a pasar principalmente por el uso para mí me parece el uso de corticoides sistémicos en estresados, el uso de Remdesivir, el potencial uso para mí plasma de convaleciente no estoy tan convencido porque el tamaño del efecto es muy pequeño, y la profilaxis antitrombótica. Probablemente esos sean los 4 estándares de cuidado que tengamos, y por el momento seguir manteniendo antibióticos. Hay mucha preocupación en muchos lugares del mundo por la posibilidad de emergencia de resistencia antibiótica, por la cantidad de antibióticos que estamos usando en un montón de pacientes sin demostración de infección, pero en este momento creo que no tenemos evidencia para poder salir de ese estándar de cuidado. Bárbaro, muchísimas gracias, y gracias al grupo de Mediateca y a Muriel, como siempre. Bueno, continuamos con las preguntas. Te transmito la siguiente, Alejandro. ¿Qué opinás sobre el uso de esteroides en baja dosis a través de periodos cortos en etapa predistrés o distrés temprano? Mira, o sea, por desgracia no tenemos buena evidencia. Desde el punto de vista fisiopatológico, creo que una de las grandes discusiones que tenemos, incluso dentro del grupo elaborador, digamos, yo creo que por un lado uno debería, uno de los trabajos de los ensayos estos pequeños es un inicio precoz de corticoides, efectivamente. Pero creo que también no tenemos evidencia clara para poder recomendar el uso de corticoides fuera de la presencia de distrés. Es decir, acá hay una cosa como contradictoria, porque estamos acostumbrados a ver como que el distrés es una cosa más tardía en la evolución de estos pacientes. Yo creo que tiene que ser en dosis altas, me parece que la dosis no puede ser baja. Sí, creo que hay una ventana para estudiar pacientes de inicio precoz, pero una vez más, pacientes graves, por lo menos graves en terapia intensiva en inicio precoz. No creo que tengamos evidencia para poder recomendar el uso en pacientes con formas iniciales, que tienen sala inicial y que no tengan falla respiratoria. Esos pacientes creo que no tenemos evidencia para poder recomendar los corticoides, y además tenemos riesgo de efectos adversos. Bien, perfecto.
La siguiente, en un paciente con COVID moderado, ¿qué tratamiento indicarías? Sería el paciente, supongo el paciente que está con criterios de internación, pero no en terapia intensiva. Bueno, saliendo un poquito de los márgenes de la guía nuestra, la corrección de oxígeno, el uso de cánula nasal de alto flujo, yo creo que hay bastante evidencia de que podría ser en formas de oxigenoterapia que no, en caso de hipoxemia que no respondan al tratamiento convencional, es una buena opción. Creo que en este caso lo que mantendría sería profilaxis antitrombótica, antibióticos, y creo que en este paciente moderado, que no está progresando de una forma grave, no tenemos buen sustento para recomendar ningún antiviral en este momento. Creo que la recomendación para antiviral, cuando esté disponible el Remdesivir, podemos probar de trasplantar el hecho de dárselo a pacientes con hipoxemia. Y algunos pacientes moderados podrían entrar en ese escenario, pero todavía, repito, no lo tenemos disponible en nuestro medio. Bien, perfecto. La siguiente, en pacientes con asistencia respiratoria mecánica, ¿cómo sugerirías la anticoagulación? ¿En qué dosis, supongo, se refiere? Bien, bueno, no es una buena pregunta, porque la guía de CHES, que es la que nosotros estamos incorporando ahora como background de nuestra guía, hace notar que el beneficio de mortalidad en pacientes graves se vio entre 40 y 60 miligramos de enoxaparina y no más de eso, con lo cual no nos haría falta ir a una anticoagulación completa, salvo que haya evidencia de eventos trombóticos tradicionales. Si el paciente tiene una TBP o tiene una embolia de pulmón, y eso tiene que investigar con más, tiene que tener un umbral de sospecha más bajo que el que tenemos habitualmente por la alta frecuencia de complicaciones trombóticas, no parecería prudente anticoagularlo. Hay 3 o 4 ensayos clínicos en donde están evaluando 2 dosis de anticoagulación. Están usando full anticoagulación contra profilaxis antitrombótica en pacientes con COVID en terapia intensiva. Pero a este momento todavía no tenemos evidencia para poder recomendar la anticoagulación completa, total, a altas dosis, contra la profiláctica. La guía CHES sugiere la profiláctica sobre la anticoagulación concreta en todos los grupos de pacientes, los que tienen dímero de alto, en los que tienen COVID con distrés o están ventilados, salvo la demostración de evento trombótico concreto, que en ese caso sí hay que anticoagularlo, pero por el evento trombótico. Bien, gracias Alejandro. Bueno, de Patricia Aruj, miembro de la sección también y miembro del equipo que está en la redacción de las orientaciones, quiere felicitarte y comentar también que la sección se adelantó trabajando con GRADE antes de que surgieran recomendaciones de uso de GRADE en emergencia COVID, y que entre opciones a revisar tal vez se instrumenten hidroxicloroquina para prevención en equipo de salud. Exactamente, nosotros tenemos como un pequeño abanico de otras intervenciones o de otros aspectos nuevos que queremos incorporar, y cosas que para discutir en el grupo, entre ellas, como bien decía Patricia, que ha tomado bastante un rol de co-coordinación de este proceso conmigo, y le agradezco desde ella su trabajo y su compromiso con esto. El tema bueno, una de las cosas es justamente la profilaxis al equipo de salud. Ustedes saben que por lo menos hay 2 trabajos negativos de esto de hidroxicloroquina. Parece haber buena, digamos, no sabemos si realmente hace falta, y es una cosa que estamos discutiendo, si hace falta reforzar otra vez o insistir más todavía en el equipo de protección personal, y si hace falta insistir, vamos a buscar evidencia para volver a insistir porque creemos que es crítico. También, bueno, hay otras cosas que he recomendado otras secciones, como por ejemplo el tema de la ventilación invasiva, que es un tema controversial, y bueno, por ahí, si según lo que la sección piense, nosotros tenemos que hacer un proceso formal de priorizar las intervenciones que vamos a evaluar. Si ellos consideran necesario, bueno, buscaremos la evidencia y dialogaremos con la sección de oxigenoterapia por este tema, ¿no? Bien, otra pregunta sobre hidroxicloroquina. Si en casos leves se utiliza, en casos leves que empeoran, digamos, o no, si lo deberían usar o no, y en el caso de citromicina, si quedó sin evidencia y si lo están usando o no, también, otra pregunta. Bien, perfecto. Bueno, hospitalariamente nosotros lo dejamos de usar, como decía, en el hospital mío se ha dejado de usar la hidroxicloroquina, tanto para leves como para moderados como para severos. Tenemos este problema de falta de evidencia de efecto y riesgo de efectos graves. Entonces, la verdad es que en ese escenario no parecía como convencer para ninguno de los 2 escenarios. En cuanto a citromicina sola, no hay evidencia sola, hay solamente evidencia de combinación de hidroxicloroquina y acitromicina, y termina siendo la hidroxicloroquina la que arrastra
tanto la evidencia de falta de efecto como la evidencia de riesgo de efectos adversos, termina arrastrando la acitromicina. Hace muy poquito, hoy no lo alcancé a leer, se publicó una revisión donde trata de evaluar el efecto inmunomodulador de acitromicina sola, pero no hay ensayos clínicos que yo conozca por el momento donde esté la acitromicina sola evaluada para su efecto antiinflamatorio en COVID. Así que por el momento no la tenemos dentro del protocolo de tratamiento. Bien, ¿qué pensás del tocilizumab? Bueno, ese es un temita, es decir, los efectos, o sea, cuando empezó todo este problema, había muchos reportes observacionales. Una de las preguntas justamente que tenemos en la galera de lo que queremos revisar, primero si va a estar disponible en nuestro medio y si vale la pena usarlo. Los primeros estudios observacionales daban alguna pista de algún efecto favorable y después nos llegó mucha información de efectos adversos graves, entre ellos candidemia por el tema de la depresión inmunológica que generan, además del alto costo que tiene su administración. Entonces, por el momento, la información que uno tiene es muy poca evidencia de efecto y mucha evidencia de efectos adversos y de dificultades en la implementación. De todas maneras, no hemos hecho una evaluación formal de la evidencia, porque no lo habíamos puesto en las intervenciones que habíamos puesto en las guías, así que es de las que, bueno, estamos discutiendo si las incorporamos o no y formalmente las tenemos que priorizar con el panel. Bien, otra pregunta. Cuando se empieza un tratamiento antibiótico para una neumonía y resulta hisopado positivo para COVID, ¿se lo suspende o se continúa con el tratamiento antibiótico inicial? Esa es una pregunta muy buena porque yo creo que es bastante difícil poder, digamos, como decíamos en las guías, la presencia de un COVID positivo no nos descarta la posibilidad de que el paciente se sobreinfectado. Y es muy difícil también, me parece, definir, yo en esto insistiría en que la evidencia del tratamiento de neumonía es 5 días a 7 días de antibióticos, que no hace falta dar más tiempo que ese. Y con 5 días de antibióticos hay mucha evidencia en la literatura que los pacientes tienen una evolución muy favorable. Entonces, si el paciente tiene una neumonía leve, creo que en el escenario en que entre que tenemos el resultado del COVID positivo, terminamos teniendo prácticamente el tiempo para cubrir el tratamiento antibiótico completo en el paciente leve. En los pacientes moderados a severos, pueden llegar a requerir más tiempo de tratamiento antibiótico, pero también es cierto que tenemos más posibilidades de diagnosticar un copatógeno, porque tenemos posibilidad de tener más herramientas diagnósticas. Con lo cual, yo todavía creo que no hemos llegado al punto de poder decir con seguridad que a ningún paciente COVID positivo podemos sacarle los antibióticos. Sí creo que podemos minimizar el riesgo de resistencia antibiótica si acortamos los tratamientos y nos atendemos a la evidencia, que la evidencia muestra que con tratamientos cortos los pacientes andan bien. Bien, otra pregunta, un poco vinculada a lo anterior. Pacientes oligosintomáticos con test positivos sin neumonía demostrada por imagen, si se recomienda el uso de antibiótico terapia inicial. Bueno, ahí sí que creo que si no tiene neumonía no tenemos que tratarlos con antibióticos. Hay estudios que han mostrado, en la cohorte del Diamond Princess, estudiaron pacientes asintomáticos, vieron que el Diamond Princess fue este crucero donde se infectó todo el mundo, 50% de la gente que iba de bordo de 3.000 personas, y que permitieron producir varios estudios sobre la evolución natural de la enfermedad, y ahí encontraron que en el grupo asintomático había un 15 a 20% de personas que tenían infiltrados pulmonares si los pasábamos por la tomografía. En ese grupo de pacientes yo diría que no le pondría antibióticos si están asintomáticos, porque uno pensaría que si están asintomáticos es poco probable que una neumonía por un agente patógeno causal vaya a producir un efecto. Y en esto me voy para atrás, me acuerdo cuando salió el primer trabajo que tanto nos rompió la cabeza de la cantidad de casos, el 15 o 20% de neumonías que podíamos diagnosticar con tomografía contra placa, y que sin embargo veíamos que esa evolución clínica de esos pacientes no era grave y que andaba muy bien con o sin antibióticos. Yo creo que los pacientes COVID asintomáticos que no tienen evidencia clínica de neumonía por los medios estándar, digamos, creo que no son candidatos a tratamiento antibiótico y probablemente evolucionen de manera favorable de una manera o de la otra. Los que tienen diagnóstico clínico de neumonía por las herramientas habituales, creo que son los pacientes que tienen que estar tratados. Claro, perfecto. Bien, plantean ivermectina, que en algún momento se habló un poco de eso. ¿Qué pensás? Bueno, la ivermectina es víctima es el mismo grupo de investigadores. Ustedes saben que este problema del Lancet Gate es producido por un grupo de investigadores que tenía supuestamente acceso a una serie de datos de una base de datos
de varios hospitales del mundo que estaban tratando COVID y que cuando se pidió que mostraran el origen de esos datos no pudieron dar una respuesta válida y se abrió una sospecha de que todos los datos eran, de que la posibilidad de que los datos fueran fabricados. Eso nunca se pudo aclarar totalmente, los papers fueron retractados. El único trabajo que había de beneficio de ivermectina en pacientes, en seres vivos, digamos, era producido por este grupo y fue retractado. Yo como lo comenté en la presentación anterior, la única evidencia en la literatura que hay de trabajo de actividad de efecto de ivermectina in vitro está realizado con una concentración de ivermectina que no se puede alcanzar en seres vivos. Entonces no se puede aplicar el resultado del estudio in vivo a personas vivas. Hay que hacer estos ensayos primero fase 1 para alcanzar una dosis más o menos razonable y ver cómo puede andar. A todo esto la ivermectina tiene un riesgo ambiental porque es una cosa que no se depura fácilmente y produce daño por lo menos en el medio ambiente, con lo cual creo que no hay evidencia para dar ivermectina, creo que hay mucho riesgo para dar ivermectina. Se puede probar en el escenario de ensayo clínico, pero me parece que acá el ensayo clínico está un poquito apurado porque es distinto report post, que no, me lo explicó un investigador de tuberculosis, me dio la palabra en castellano, pero me lo olvidé, el redestinar o readaptar un medicamento que por lo menos uno sabe cuál es la dosis, como el caso de la hidroxicloroquina, que más o menos teníamos idea de la dosis que era, es distinto de readaptar un medicamento que ni siquiera tenemos clara cuál es la dosis biológicamente activa o tolerable o segura, con lo cual me parece que la ivermectina no estamos en condiciones de hacerlo. Sé que en muchos países de Latinoamérica estas publicaciones, incluso esta publicación retractada, dieron pie a que se incluyeran recomendaciones oficiales, pero creo que en nuestro país no es seguro hacerlo, y si se fuera a hacer, tiene que ser bajo ensayo clínico aleatorizado. Y no se podría, aunque si se usara en escenario de tratamiento compasivo y a un paciente le fuera bien, uno no puede decir tampoco que fue la ivermectina lo que lo curó, sino que tiene que probarse con un grupo control. Exacto. Bien, Alejandro, con respecto a eso ya nos aclaraste un poco, pero bueno, el doctor Luna justamente quería que menciones un poco el tema de tratamientos que han recibido cierta promoción mediática y que obviamente no están avalados con ningún tipo de evidencia, justamente como es el caso de la ivermectina, ¿no? Exactamente, y agregaría también en este otro caso que surgió del ibuprofeno nebulizado. Es decir, una vez más, hay un hueco, hay un área en donde uno puede decir ante una enfermedad grave, se puede dar un tratamiento, una urgencia, se puede dar un tratamiento no validado con el consentimiento del paciente, pero también tiene que privar dos cosas más, que tiene que ser un cierto sentido de que esto tiene alguna eficacia por parte del equipo médico y una especie de compromiso posterior del equipo médico. Así que si nos va bien con esto, tampoco podemos decir con claridad que el paciente se curó por esto que le dimos. Nosotros todos, la formación médica empírica que todos tenemos nos lleva a decir, bueno, yo le di tal medicamento, el paciente se mejoró, le atribuyo la mejoría al tratamiento, pero no sé, por ejemplo, si uno mira la serie de hidroxicloroquina de pacientes leves, la famosa serie de Marsella, de Ruol, uno lo que termina viendo es que son pacientes leves, con lo cual a uno le queda la duda si la evolución natural del COVID era distinta en los pacientes de la que recibían hidroxicloroquina, si la hidroxicloroquina realmente había algo distinto de la evolución natural del COVID. Entonces yo le pido a todos los que me escuchan, cuidado cuando escuchan, porque yo creo que no somos de los que indicamos este tipo de tratamiento, pero sí de los que podemos ser influenciados por las noticias, por los colegas. Si no hay demostración clara con un grupo control y con una metodología correcta de que el paciente, de la mejoría del paciente, nosotros no podemos proclamar que el paciente le fue bien. Podemos decir que el paciente le dimos esto porque no nos quedaba otra, y eso en último término es una decisión individual de paciente, médico y sistema de salud. Pero lo que no podemos hacer es estar proclamando o haciendo de voceros de cosas que no tienen fundamento en el escenario de nerviosismo que tiene la población general, de ansiedad, de angustia, de desesperación por conseguir un tratamiento efectivo. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no echarle un poquito de nafta al incendio, ¿no? Claro, no generar una expectativa, digamos, frente a algo que no existe. Bien, un comentario de Marisa Uribe, más que nada una recomendación sobre la importancia de incorporar recomendaciones justamente acerca de aplicación de terapias no invasivas debido a que estamos desprotegidos legalmente frente a las normativas de los Ministerios de Salud Pública. Bueno, fenómeno, eso me parece que es interesante. A ver, una cosa que obviamente recién vamos a tener algunas dificultades con la evidencia,
porque, digamos, justamente el grupo Grace, en una revisión que publicó, que lo que comentaba Patricia, que sacó en estos días, 3-4 días, sacó un artículo sobre el uso, generación de recomendaciones en escenario de pandemia. Ellos cuentan la anécdota de que salieron corriendo a recomendar la protección personal, los equipos de protección personal, con la evidencia que venía de SARS y de MERS, porque no tenían tiempo de conseguir evidencia de COVID. Ahora sí hay por lo menos un estudio de China, donde por lo menos parece que con uso de protección personal de alta eficiencia se pudieron prácticamente evitar los contagios. También yo querría hacerle un análisis crítico más profundo a ese trabajo, pero de todas maneras creo que tenemos evidencia para recomendarlo. Y si hay un escenario donde nosotros podemos mover la aguja de algo, podemos reforzar, dar argumentos para que se reclamen estas cosas, bueno, vamos a incorporar la pregunta y generar la recomendación para poder empujar esto y para poder insistir en eso. Bien. Otra pregunta, más que nada con respecto a la evidencia sobre IECA o ARA2, surgen de la misma base de datos de origen dudoso. ¿Hay que seguir con iguales recomendaciones de no modificar esta terapéutica? Pero bueno, afortunadamente en ese escenario tenemos evidencia por afuera de la guía esta, ¿no? Porque tenemos los resultados de por lo menos 3 estudios observacionales, uno británico, otro norteamericano de otro grupo distinto, y se acaba de publicar hace poquito otro estudio más, no me acuerdo dónde es, pero por lo menos 3 estudios observacionales que mostraron disminución de riesgo. Y de manera indirecta lo muestra también el estudio de la gran base de datos británica de 15.000 casos, 20.000 casos es la que presentaron en British Medical Journal. Yo lo había leído como preprint, que eran 15.000, y la presentación de British Medical Journal son 20.000, que también muestra menos riesgo para los que recibían ARA o IECA. Así que creo que tenemos seguridad como para poder seguir medicando a los pacientes con ARA y IECA, pero sí, obviamente, uno de los mejores estudios que era a favor de eso, uno de los estudios que se cayó en el Lancet Gate, ¿no? Este era el publicado en New England. Preguntan si el Remdesivir lo están entregando desde el Ministerio de los Hospitales. Creo que no, digamos, porque dijimos que no había disponibilidad. No, incluso siguiendo un poquito este tema, aparentemente en los centros que están, eso por ahí me lo pueden confirmar algunos de los que están en los centros que están en el Solidarity, pero aparentemente cuando la OMS reclutó los centros para el Solidarity, no se comprometió, no funcionó el sistema para entregar las medicaciones. Entonces, de todas las ramas del Solidarity, en Argentina se están funcionando 3, pero el Remdesivir no. Entonces, no ha entrado el Remdesivir ni siquiera para la rama que debería existir en los hospitales incluidos en el Solidarity, así que ahí estamos en un problema, hasta donde por la información que yo tengo por lo menos, pero el ministerio no lo tiene, Remdesivir. Bien, bueno Alejandro, tengo las 2 últimas preguntas que más que nada están vinculadas a lo mismo, así que te las hago a las 2 juntas. El doctor Luna dice, ¿cuánto dura el tratamiento antibiótico para NAC en COVID? ¿Qué hacer si el paciente ventilado muestra signos de degradación en la placa, o sea, radiográfica, y gasométrica respecto de los antibióticos? Y hay otra pregunta también que está bastante vinculada a esto por parte del panel, teniendo en cuenta que la coexistencia de infecciones bacterianas de carácter intranosocomial modifican el pronóstico en los pacientes graves con COVID, ¿cuál crees que es el esquema antibiótico empírico inicial frente a esta situación? A ver, bien, perfecto. Yo creo que, bueno, primera pregunta, lo que decía el doctor Luna, creo que para los pacientes leves podemos darnos vuelta con 5 o 7 días, con los pacientes moderados a severos podemos discutir de llevar el tratamiento a 7 a 10 días. Obviamente creo que si 7 a 10 días la evolución clínica viene empeorando, creo que hay 2 escenarios distintos. Si el paciente tiene un empeoramiento sostenido, es lo que se ve en la historia natural de los COVID. Los COVID se ve que siguen empeorando, como les digo, más o menos al día 14, es cuando están de su inicio de evolución, es cuando están entrando en terapia intensiva, y más o menos a 2 semanas más, es lo que tardan en 8 o 9 días más, perdón, es lo que tardan en alcanzar el peor momento de su evolución. Con lo cual, esa evolución temporal es compatible con COVID. Si el paciente después de 8 o 9 días tiene algún inicio de caída y después tiene una recaída, yo creo que es la causa más frecuente, lo más habitual que vemos, que es infección nosocomial sobreagregada, y creo que hay que hacer todo lo que ya conocemos de tratamiento, digamos, de evaluación de los pacientes con neumonía nosocomial. Con mucho cuidado, porque hay que recordar que los pacientes con COVID severo están produciendo liberación viral y eliminación de virus por lo menos 3, 4 semanas, inclusive, creo que reporté hasta 5 semanas, y con lo cual algunas fuentes dicen incluso que mientras el paciente no esté mal, está liberando virus, con lo cual
hay que hacer con extremado cuidado la evaluación bacteriológica cuando uno sospecha que ese paciente puede estar sobreinfectado por algún otro germen. Yo no he leído literatura si realmente la PCR o algún otro marcador biológico nos puede servir para diferenciar pacientes con sobreinfección bacteriana tardía, sobreinfección nosocomial, de pacientes que estén evolucionando nada más que de su COVID, eso no lo sé. Esto era una parte de la pregunta, lo del tratamiento. ¿Qué tratamiento? Bueno, yo creo que lo que hay que empezar con lo tradicional que estamos acostumbrados, que es un betalactámico más un macrólido. No creo que, bueno, uno puede agregar acitromicina y jugarse a que ese efecto inmunomodulador de la acitromicina, tratar de ahorrar los pájaros de un tiro, aunque tengo mis dudas. Quizá probablemente preferiría acitromicina para estos pacientes, pero creo que el tratamiento es un poco también marcado por la disponibilidad local de lo que haya. Pero creo que siempre se arrancaría con 2 antibióticos para pacientes moderados a severos. Bien, perfecto, Alejandro. La verdad que excelente tu presentación y la dinámica que tenés para responder las preguntas. La verdad que un placer. Muchísimas gracias. Agradecemos especialmente a todas las secciones en la participación de las actividades organizadas por Mediateca y en especial a la sección de infecciones respiratorias que frente a esta situación está jugando un rol muy importante a la hora de responder a la demanda científica que implica el día a día. Así que bueno, muchísimas gracias por brindarnos parte de tu tiempo, Alejandro. Saludos. Okay. Nos despedimos de todos y que tengan un buen fin de semana. Gracias.